todos. Vamos a empezar con esta unidad número 1, que es la introducción a la programación neurolingüística en la asignatura de PNL y coaching empresarial. Permítanme compartirles las diapositivas. Esta es la asignatura de coaching y programación neurolingüística, conocida como PNL. Para mí es un honor poder dirigirme a todos ustedes. Y empezamos con la unidad número 1, la programación neurolingüística, una herramienta para la gestión del talento humano. Antes que nada, partamos desde el concepto de lo que es la programación. Estoy seguro que cuando nos viene a la mente una programación, nos estamos enfocando en una serie de elementos sistémicos. Pongamos una programación que se puede hacer de sistemas, una planificación o programación de redes. Estas redes están compuestas por diferentes nodos que se van comunicando unos con otros. Pongámonos a pensar en cómo es la programación de la comunicación vía Internet, los nodos de comunicación, cómo se negocia en todo el mundo, y es a través de redes similares a las de una Vía Láctea, ¿no? En la que están conectados unos elementos con otros. Si nosotros llevamos este plano de la programación hacia el cerebro humano, podemos también mencionar que está conformada por unas redes neuronales. Unas se comunican con otras. Desde la parte sistémica podemos mencionar que estas tienen contacto con otras y determinan cierto funcionamiento, cierto comportamiento de nuestro cerebro. Entonces, esto es lo que es la programación. Entonces, un conjunto, un proceso de redes que comunican unos con otros, elementos que se comunican. Cuando nos referimos a neurolingüística, desde neuro, de lo que es neuronas, el cerebro, el comportamiento y cómo nuestro cerebro a través de las diferentes funciones procesa, y al final por nuestra boca a través del lenguaje se generan las palabras, los conceptos, los significados. Entonces muchas veces es importante reprogramar nuestro comportamiento, reprogramar nuestro cerebro a fin de que podamos generar distintos comportamientos. Ahora bien, cómo esta programación neurolingüística se transforma en una herramienta eficaz para el talento humano. Y primeramente, enfoquémonos en lo que es la gestión del talento humano, que es nuestra carrera. Entonces, es todo una ciencia encargada de estudiar comportamientos, procesos de talento humano, procesos muchas veces administrativos, encaminados a lograr el bienestar de los empleados. ¿De acuerdo? Y estos procesos lo vemos nosotros sistematizados en los diferentes subsistemas de selección de personal, de nómina, de capacitación y desarrollo, evaluación y desempeño, planificación de carrera profesional, seguridad y salud laboral, etc. Es decir, la programación neurolingüística se transforma en una herramienta poderosísima para lograr resultados muy efectivos en la gestión diaria de talento humano. ¿De acuerdo? Entonces entramos a un primer tema, que es la introducción a la programación neurolingüística, y empezamos con una reflexión. Dice que cada vez que se encuentra haciendo lo mismo que la mayoría, es tiempo de reparar y reflexionar. Esto nos conlleva a pensar que muchas veces en el día a día estamos realizando diferentes actividades, que el acto repetitivo y diario se puede transformar en monótono. Y muchas veces es tiempo de que reprogramemos nuestro cerebro, nuestra manera de pensar, que desde la parte fisiológica del cerebro humano utilicemos tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. El hemisferio derecho que está encaminado a lo emocional, hacia la creatividad y hacia la innovación, y el izquierdo encaminado hacia lo lógico, hacia lo práctico. Entonces, Mark Twain nos da esta reflexión que es muy profunda, en que muchas veces es importante que paremos un momento y reveamos las cosas, reprogramemos nuestro pensamiento a fin de establecer momentos o actividades que den valor a lo que estamos generando en el día a día. Igualmente tengo otra reflexión de Albert Einstein que dice que la mente es como un paracaídas.
solo funcionan si se abre. Y es así. eh, si nosotros tenemos esa visión mucho más amplia acerca del fenómeno, no únicamente encaminados de ver el bosque como tal, sino podamos analizar sus elementos, los diferentes árboles que lo conforman, entonces podremos funcionar de diferente manera. Nos encontramos ante una sociedad muy vertiginosa, muy globalizada, en que existen diferentes fenómenos en el contexto social, político, económico de cada una de nuestro país y de todas las naciones, que inclusive desde el plano laboral ha conllevado una transformación de los puestos de trabajo ante la globalización. Y esta transformación de los puestos de trabajo, pues desde la gestión del talento humano, requiere una visión muy distinta, una transformación de nuestra manera de pensar, un rompimiento de paradigmas a fin de poder ser funcionales en este nuevo contexto. Si nos remontamos a la historia de la programación neurolingüística, podemos mencionar que a inicios de los años 70 en California, John Grinder, quien fue un lingüista de la Universidad de California, se asoció con un informático en redes, en programación, que fue Richard Bandler, con quien se preguntaron qué ocasionaba que una persona fuera sobresaliente en una actividad mientras otras no. Entonces fue en el año del 75 que estos dos científicos presentaron los primeros modelos de programación neurolingüística. Estuvieron investigando el trabajo en tres psicólogos igualmente dedicados a psicoterapia, como Virginia Satir, es una experta en comunicación, y el modelo que hemos de ver posteriormente, el modelo de metamodelo de Milton Erickson y de Fritz Perls. Entonces, igualmente podemos mencionar que posteriormente Grinder y Blander voluntariamente empiezan a dar cursos de capacitación para aplicar estos modelos comentados con el aporte de lo que es comportamiento, lo neurológico, lo comportamental, las teorías de la comunicación y la lingüística. Entonces, las bases de la programación neurolingüística tenemos tenemos primero la parte de la lingüística, es decir, la forma de utilizar las palabras correctas, los fonemas, el lenguaje en sí como tal, su estructura, su proceso de construcción. Y por otra parte, tenemos la teoría de la comunicación. Y en esta teoría de la comunicación, el aporte de diferentes profesionales como Virginia Satir, que desde una visión sistémica de la comunicación, pues se engloba en la importancia del metamensaje, la importancia de los diferentes elementos que conforman un sistema, que desde la teoría sistémica familiar hablamos de sistemas vivos, y el ser humano es determinado como un sistema vivo, con un sistema abierto, en la cual se procesan diferentes elementos con unos inputs y unos outputs de salida que tiene que ver con la forma de lo que yo digo, con los elementos de la comunicación que genera comportamientos. Posteriormente tenemos un campo de la neurología, el campo neurológico, ese campo místico que es el estudio del cerebro y cuyas investigaciones siguen aún en pie a fin de determinar ciertos conceptos, ciertos procesos mentales desde el ser humano, tomando en cuenta que desde muchas antigüedades, desde muchos tiempos atrás, siglos atrás, pues la cuestión del cerebro desde los griegos, por ejemplo, era definido desde la razón o pueden ser desde la parte emocional. Y por otra parte, tenemos ya la conducta y el comportamiento, que es analizado desde diferentes enfoques psicológicos, que puede ser desde el conductismo, en donde los estímulos, respuestas son importantes, especialmente en el campo de la educación, y posteriormente también llevado al campo laboral, al campo del trabajo. Es así que estos cuatro componentes son considerados la base a fin de que podamos entender nosotros qué es la programación neurolingüística, cuál es su enfoque, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus ventajas y pues cuál puede ser su ayuda en
la gestión diaria del talento humano. Entonces, partimos desde el concepto que la programación neurolingüística es un proceso que se entiende todos aquellos patrones de conducta que tiene el ser humano, que primero aprendemos, que luego repetimos, hay un proceso de enseñanza-aprendizaje y el prefijo neuro que alude a todo que pasa en nuestra mente. El término lingüística, que tiene que ver con el lenguaje y la forma como comunicamos. La PNL nos permite entender por qué estamos haciendo lo que hacemos y la forma en que lo hacemos, lo que somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo entendemos la vida en medio del mundo que nos rodea. Es decir, una serie de capacidades que son propias del ser humano y que tienen mucha utilidad en el día a día de las acciones en un trabajo, en un conglomerado, y en la que existen ciertos factores que son muy importantísimos, como la comunicación, el liderazgo, la capacidad de asertividad, de resiliencia que puede tener una persona. Entonces, este proceso de PNL, de comunicación, explica cómo nosotros, a través de estas bases y de estos elementos, procesamos la información que la percibimos desde diferentes factores, desde diferentes órganos que nos llegan del entorno. Entonces nos movemos nosotros a por la vida sin responder al mundo que nos rodea. Solo respondemos o estamos atentos a nuestro propio y personal mapa del mundo. Entonces la programación neurolingüística nos permite ir un poco más allá, sino en el hecho de entender, de meternos en ese mundo del resto de personas para ver y tener una idea de cómo se percibe y cómo el resto observa el mundo. Entonces, centrándonos en la selección y específicamente, por ejemplo, ya en el área de recursos humanos, la entrevista de personal, por ejemplo, la PNL nos va a dar una valiosa información de cómo el candidato se comunica, qué piensa un candidato, cómo actúa, cómo mejora, cómo son sus comportamientos. Vamos a predecir su comportamiento natural y que será de mucho beneficio a fin de tener un conocimiento de sus competencias laborales. Por otra parte, vamos en la PNN, en la gestión del talento humano, también favorece la creación de una buena sintonía, lo que habíamos manifestado, aquel report que es importante en la entrevista, es decir, ponerse en el puesto de la otra persona. ¿Sí? Esta sintonía es la que asegura un ambiente que sea propicio para trabajar, condiciones aceptables de trabajo, características de trabajo que sean acordes o que generen bienestar para el empleado, que genere confianza, que genere empatía. Entonces, para lograr la PNL también nos enseña la importancia que tiene la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Para esto es muy importante también esa observación consciente del individuo a fin de observar ciertos comportamientos, observar ciertas actitudes que nos puede predecir ciertas formas de actuar a fin de tomar una decisión correcta, sea en procesos de capacitación, sea en procesos de selección, desarrollo u otros. Entonces, la PNL nos da la información sobre la congruencia del mensaje que nos puede dar un candidato hacia un puesto de trabajo. Entonces aquí el poder de la observación es muy importante para darnos ciertos matices acerca del nivel de acompasamiento que existe entre el mensaje no verbal y lo que están transmitiendo las personas. Entonces, muchas veces no existe esa coherencia entre lo que decimos y lo que calla nuestro cuerpo, lo que decimos a través de un lenguaje que no sea verbal. Entonces aquí vemos contradicciones y ciertos factores que pueden alterar nuestro poder de tomar decisiones. Entonces es muy importante que nosotros canalicemos todas estas cuestiones. Entonces vamos a ver nosotros que es muy importante, ya tomando en cuenta este cuadro, muchos aspectos importantes de la programación neurolingüística, tomando en cuenta también a ciertos autores, muy importante las bases metodológicas teóricas, desde Gregory Bateson, que nos habla del estado de las comunicaciones y de la cibernética, que tiene un aporte
muy importante, así como el aporte de Milton Erickson, de Virginia Satir y de Fritz Perls. Desde Milton Erickson, a través de su estado o su modelo, los metamodelos de la comunicación, o desde Virginia Satir, que nos habla acerca de la comunicación, pero a través del primer grupo social importante, que es la familia, cómo se interactúa este con los diferentes elementos y cómo se van generando esa interacción de elementos, y por ende va habiendo ciertos productos que se generan en comportamientos familiares, especialmente tomando en cuenta el tipo de relaciones de estos elementos. Igualmente, Fitz y Peirce nos habla de la terapia, del estado de la terapia de la Gestalt, ¿no es cierto? Que es de la forma, del fondo, que es lo que vemos, que es importante tener esa visión o esa percepción muy amplia, muy sistémica con respecto a un fenómeno. Entonces, estos son bases teóricas que tienen que ver desde los comportamientos conductuales, desde la lingüística, desde las teorías de la comunicación, en donde el aporte de estos profesionales es sumamente importante en el desarrollo de los programas de programación neurolingüística. Entonces, estas bases es lo que permitieron crear el modelo de Bandler y Grinder, que es uno de los más utilizados dentro de la PNL como el primer modelo, en donde se toman en cuenta a través de este modelo los diferentes sentidos por donde entra el mensaje, por donde se percibe el mensaje y por donde a través de la lingüística del lenguaje damos a conocer el significado o concepto de los diferentes fenómenos. Desde la parte de la neurológica, pues desde el estudio de las funciones de las diferentes partes y estructuras de nuestro cerebro, cómo funcionan, cómo están conectadas las neuronas, y por otro lado, cómo comunicamos, ¿sí? Tomando en cuenta los diferentes estilos de comunicación. En esto también tiene que ver mucho los estilos de aprendizaje que tiene el ser humano. Estos modelos de Brandel y Grender tienen también su campo de la programación neurolingüística. Por ejemplo, todo depende de la agudeza sensorial del ser humano, de cómo nosotros utilicemos el lenguaje, cómo creamos modelos, los recursos que tenemos disponibles, la sintonía, los estados o el entorno, la generación de un entorno propicio para la comunicación y las habilidades que nosotros tengamos. Entonces, esto todo se exporta a diferentes campos en los que la PNL es importante, desde el campo de la empresa, en donde tenemos esa interacción constante en la cuestión de trabajadores, en donde también nosotros podemos mencionar que en el campo de la educación es algo muy fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a fin de darnos a entender de diferentes fenómenos, dar a entender o educar al niño, al joven o al trabajador, tomando en cuenta también el proceso de enseñanza, las formas de aprender. Quizás unos aprenden auditivamente, otros a través de la visión, otros kinestésicamente. Entonces, dentro de la parte de la empresa y la educación es fundamental que nosotros analicemos estos fenómenos. Si analizamos nosotros desde la publicidad que tenemos en el marketing diario, pues la forma como nos venden los diferentes productos, cómo se utiliza la psicología del consumidor a fin de generar mensajes subliminales que se pueden dar a nivel de contexto de lo que es la publicidad, que es lo que es las ventas. Tenemos otro aspecto muy fundamental que es lo de los deportes, ¿no es cierto? Hablemos nosotros de fenómenos o de grandes personajes que tienen que ver con competidores de alta competencia, en donde la programación neurolingüística es importante cuando nosotros entrenamos, cuando nosotros damos un coach, para todos estos deportistas. Igualmente desde aspectos desde la política, desde un concepto en que se utiliza la programación neurolingüística desde el liderazgo para generar comportamientos, para generar ideas y adeptos
hacia ciertos movimientos, a la toma de decisiones o el apego de unas personas hacia ciertas líneas políticas. Desde el aspecto de la salud, es importante la programación neurolingüística, especialmente en el afrontamiento de muchas sintomatologías, como puede ser en el caso de aspectos de la salud mental, la cuestión de lo que es el estrés, cómo se genera el estrés, cómo estoy yo afrontando el estrés y a la vez cuáles son los mecanismos que estoy utilizando para reprogramar mi mente, para programar mis comportamientos y de una y otra manera garantizar espacios saludables que pueden ser ya desde el trabajo en los espacios laborales. Es decir, cuando nosotros estamos hablando desde la programación neurolingüística, siempre vamos a ver dos aspectos fundamentales, desde un mundo interior y desde un mundo exterior. Desde un mundo exterior, la información externa que nos llega. ¿Sí? La información externa que nos llega, que la percibimos, viene el proceso psicológico perceptivo, lo percibimos y este mundo interior o esta forma de actuar o de tomar decisiones tienen que ver desde el nivel de creencias, de valores que podamos tener los individuos, desde los mandatos sociales, inclusive de experiencias pasadas o experiencias que pueden ver en diferentes etapas de nuestra vida desde la memoria emocional, desde el hecho de cómo interviene la inteligencia emocional y la autopercepción que nosotros tenemos. La cuestión de las creencias tiene que ver con valores y muchas veces con aspectos culturales. Sí, para determinar una creencia, lo que nosotros creemos. Los modelos sociales que son encaminados o son creados en ese contexto de comportamiento social que nosotros tenemos y cuyos valores se van formando en estos grupos sociales, que pueden ser desde la escuela, desde la familia, desde casa. Igualmente tenemos de las experiencias de la niñez, ¿no es cierto? De la niñez, experiencias de la juventud, que son experiencias que son formadas y muchas veces de experiencias quedadas en el inconsciente de la persona. Esta memoria emocional, es decir, la forma en cómo nosotros a través de estas experiencias hemos manejado nuestras emociones, entendiendo las emociones como la capacidad de percibir una emoción. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir una emoción, de tener conocimiento de la emoción, de utilizarla como mecanismos de afrontamiento. Y por otra parte, la autopercepción, que viene desde la autodeterminación que tengo y el autoconcepto del individuo. Entonces, la programación neurolingüística se basa en estos dos mundos. Entonces, es importante que nosotros, cuando hagamos PNL en lo que es en trabajadores u otras personas, primero tengamos ese grado de empatía y tengamos ese conocimiento previo de los factores que influyen en el mundo interior y en el mundo exterior. Ahora, dentro de este proceso, el report o la empatía se transforma en una herramienta fundamental para ayudar a la técnica de la programación neurolingüística. Entonces, habíamos mencionado que este report tiene su origen, el concepto se encuentra en el término francés reporter, que se puede traducir al castellano como la capacidad de informar, como la capacidad de comunicar, devolver o aportar algo. Es decir, es cuando nosotros emitimos un mensaje prestando mucha la atención a lo que emite la otra persona. Entonces, el report se transforma en esa capacidad de la persona para entender diferentes mensajes o la comunicación que son emitidos por otras personas, pero a través de un conocimiento de su comunicación tanto verbal como no verbal, es decir, ponerse en los zapatos del otro. El objetivo último que tiene el report es lograr que las personas alcancen un alto nivel de armonía en sus relaciones. Ese es el objetivo final que tiene. Y estas pueden expresarse de manera muy abierta, de manera respetuosa y con confianza, tanto de manera verbal como mediante la comunicación. Y como habíamos mencionado, esta técnica puede resultar muy beneficiosa en todo tipo de situaciones.
en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito familiar o amistoso. Pero si nosotros nos enfocamos en el ámbito laboral, que tiene que ver con nuestra carrera, la gestión del talento humano, el report está presente en muchos aspectos de la gestión del talento humano. Habíamos mencionado desde la parte de lo que es la selección de personal o en el proceso de entrevista de personal. Entonces, el generar un ambiente adecuado de entrevista, el generar ese primer contacto con los candidatos es fundamental a fin de generar un rapport o una empatía inmediata a fin de que el proceso de la selección de ese personal o la entrevista tenga éxito. Por otra parte, dentro del proceso de lo que son las capacitaciones, el manejar personal, el resolver conflictos que se puedan tener al interior de una organización, son importantes el generar report y ponernos en el puesto del otro a fin de tomar decisiones. En las evaluaciones del desempeño también se transforma el report en una herramienta muy primordial, pues es precisamente el momento que nosotros transmitimos ese feedback, esa retroalimentación hacia los resultados de una evaluación del desempeño. Es decir, establecer ciertos planes de acción que van a ser en concordancia con lo establecido con las personas. Es decir, la herramienta de la programación neurolingüística a través del report se transforma en una herramienta muy poderosa para generar comportamientos efectivos y comportamientos exitosos. Entonces, aplicada de manera correcta, los principales beneficios que se extraen de la práctica del report son favorecer primero una comunicación efectiva. Esa comunicación efectiva, una comunicación asertiva que tenga su impacto, ¿sí? Y que sea de retroalimentación. ¿Sí? Esto requiere igualmente desde una escucha afectiva, desde una escucha asertiva y comunicación asertiva. La segunda es que se limita el margen de error al transmitir un mensaje, reduciendo los malentendidos. Entonces, cuando nosotros generamos de entrada un efectivo report, un efectivo entendimiento, entonces el margen de error de aquel mensaje que he transmitido, entonces tiene un mínimo de error. Otro es que se crea un entorno de armonía y tranquilidad. Al generar un report que tenemos en un grupo de personas, inmediatamente podemos ver que el clima laboral, que el entorno en que se desarrolla una entrevista, una capacitación, una clase, se crea un entorno que es saludable y armonioso para los integrantes. Otro es que se fomenta la empatía y la correcta gestión emocional. Es decir, vamos a fomentar ese report, esa empatía de entender al otro y este report va a generar una correcta gestión de nuestras emociones, entendidas las emociones primarias, por ejemplo, que pueden ser de asombro, de ira, de asco y algunas más. Entonces resulta útil también de cara a la toma de decisiones en común. Y esto es fundamental y lo que perseguimos en la gestión del talento humano. Sí, que sea útil en entender hacia las otras personas sus percepciones y vamos a administrar esas percepciones para tomar decisiones que sean en común y efectivas para la organización. Ayudar a que la conversación fluya de una manera natural. Y esto es muy importante. Si generamos ese report y generamos un muy buen entorno, las conversaciones van a fluir de manera muy natural. Podemos transmitir emociones, ideas, sentimientos, facilitar el intercambio de ideas y fomentar esa sinergia, esa ayuda entre las personas, el ganar, ganar, intercambiar ideas, lluvia de ideas, promover la observación consciente, lo que ayuda a entender mejor lo que nos rodea, es decir, mirar y no solo observar el bosque, mirar cada uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo, observar constantemente y conscientemente, favorecer la comprensión entre culturas, entre hábitos, puntos de vista diferentes. Cuando gestionamos personas, gestionamos un mundo diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes.
El General Report a través de la PNL nos va a permitir comprender estas culturas y esas culturas conllevan creencias, conllevan hábitos que son demasiadamente arraigados y a través de la programación neurolingüística vamos a hacer una reprogramación para ver de diferentes formas las cosas. Entonces, existen elementos del report. ¿Por qué debes aplicarlos en el día a día? Otro de los aspectos que es importante conocer para entender qué es este report son los elementos que lo componen. Y el primer elemento es la comunicación no verbal. Y habíamos visto que dentro de las teorías de la comunicación, especialmente con Virginia Satir, nos habla de aquella importancia de la comunicación no verbal, los metamensajes que pueden dejar cada uno de los elementos. Es decir, todo lo que también digo con mi boca, pero también lo que no digo a través de mi voz. Por otra parte, el tono de voz se transforma en otro aspecto importantísimo para generar rapport, la manera como lo digo, el momento propicio para decir las cosas, cómo manejo mi voz ante un entorno, ante un grupo de personas, el contacto visual que logro hacerlo a través del rapport, el contacto visual, el manejar el entorno, escuchar activamente y lograr niveles de empatía. Entonces, estos 5 elementos son muy importantes para lograr un verdadero rapport en cualquier situación que nosotros estamos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Primeramente, escuchar con mucha atención, sin interrumpir ni tratar de dirigir las palabras de la otra persona hacia un punto concreto. Tenemos que ver esa libertad y transparencia que son fundamentales al escuchar con atención. Segundo, responder cuando la persona realice una pregunta. Y de esta manera confirmemos lo que estamos escuchando y prestando atención a lo que nos dice. También puede responderse mediante gestos, puede responderse mediante sonidos o según sea el caso. Por otra parte, también coordinar e imitar la comunicación de la persona con la nuestra. ¿De acuerdo? Pero de manera respetuosa y no vidente. Con esto nos referimos a adecuar nuestro tono de voz, nuestro volumen de voz al suyo, ¿sí? Repetir los gestos, expresarse de una manera correcta, mostrarse que entendemos los sentimientos y el punto de vista de quien nos está hablando, es decir, ponerse en los zapatos del otro. Antes de entrar en temas que puedan generar debate, es preferible establecer puntos en común, conversar sobre esos puntos en común que tenemos, porque son puntos en común que vienen a través de la percepción, del análisis que hacemos de un fenómeno. Esto va a ayudar a establecer conexiones y una armonía que va a facilitar las cuestiones difíciles. Ofrecer seguridad y favorecer un entorno seguro en todo momento. Entonces nosotros como personas debemos sentir no solo que se le escuche y se le entiende, sino también que puede expresarse con libertad y que no se le está juzgando. Estos son elementos muy importantes para generar un report que sea efectivo dentro de las organizaciones. Como había manifestado, tenemos desde el punto de vista de un mensaje emisor, receptor y los diferentes canales en que se emiten, pues el analizar los comportamientos, el analizar gestos, comunicación verbal, se transforma en elementos fundamentales para establecer un programa de programación neurolingüística efectiva dentro de las organizaciones. Por otra parte, analizamos también los metamodelos de lenguaje a través de las teorías, por ejemplo, de Milton Erickson y de Virginia Satir. Entonces, Erickson nos habla acerca de el lenguaje y la mente. Y si hablamos de un lenguaje, estamos refiriéndonos a ciertos aspectos que están objetivos y que lo vemos a simple vista. La estructura superficial que tiene este lenguaje y esta estructura la vemos nosotros, podemos verificarla, pero también existe una estructura más profunda. Y este metamodelo tiene, y es lo que nos dice Erickson, es esto, que existe un metamodelo que tiene que ver con una estructura superficial del lenguaje, pero hay una estructura profunda que muchas veces inhibe a nuestro lenguaje porque esta está en la mente
y no sale hacia la superficie. Hay distorsiones, hay omisiones y generalizaciones que dañan esta comunicación. Entonces, uno de los aspectos importantes de la programación neurolingüística es pues llegar a estas estructuras profundas, tomar en cuenta las cuestiones de la mente a fin de que los procesos de comunicación tengan concordancia con la estructura superficial y obviamente con el lenguaje que es muy importante. Entonces podemos nosotros mencionar que desde el mundo externo del territorio también tenemos un mapa del territorio que es nuestro mapa mental. Estos mapas mentales están conformados con una serie de elementos, con una serie de paradigmas que las diferentes funciones del cerebro las interpretan y cuando hay esta interpretación, pues nosotros percibimos ciertas emociones, ciertas distorsiones o ciertas generalizaciones que hacemos. Entonces, desde que recibimos los mensajes, por eso es importante desde el proceso de recepción, entonces diferentes partes o fisiológicas del ser humano son las que reciben del mundo externo todos estos mensajes que pueden ser a través de diferentes órganos, el oído, la visión, el gusto. Hay la recepción del órgano, la percibimos de diferentes formas y estos fenómenos lo interpretamos a través de los diferentes mapas del territorio que nosotros podamos tener. Es decir, eh, la programación neurolingüística se transforma en una herramienta bastante estratégica en la comprensión de ciertos fenómenos que pueden darse al interior de las organizaciones. Desde la gestión del talento humano, debemos tomar en cuenta que los trabajadores receptan ciertos mensajes de diferentes formas y esta recepción de los diferentes mensajes a través de su propia estructura como ser humano puede ser de diferentes formas. Esta recepción es lo que permite una percepción de los diferentes fenómenos. Y muchas veces los trabajadores, dependiendo de sus culturas, de sus creencias y la forma como receptan los diferentes mensajes en la empresa, pues las percepciones se van formando. Y de alguna y otra manera son muchas las percepciones que se pueden formar al interior de una organización y las percepciones no son malas, no es que sean negativas, sino que las percepciones bien encaminadas son muy importantes al fin de determinar o ciertas acciones o determinar ciertos comportamientos al interior de una organización. El papel de la percepción tiene que ver con ciertos fenómenos, desde el perceptor, quien percibe el fenómeno, desde el objeto perceptor, es decir, la forma, qué tan amistoso, cómo es el objeto, cómo lo percibimos nosotros. Hay diferentes factores que inciden en un objeto que nosotros estamos percibiendo y lo percibimos desde nuestro bagaje histórico, percibimos desde nuestra cultura, percibimos desde nuestras experiencias cotidianas. Eso es como percibimos. Y todas estas percepciones se van interpretando y van generando ciertos significados a diferentes fenómenos y que este mapa territorial de comunicación pues es regresivo. Se convierte en un círculo que día a día va generando que los ambientes exteriores van dándonos diferentes síntomas, diferentes estímulos que son receptivos, que son perceptivos y que son interpretativos. Entonces, de alguna y otra manera, esta es la importancia que tiene la programación neurolingüística en la gestión del talento humano. Es lo que les puedo comentar. Espero que toda esta explicación y estos videos sean de mucha utilidad para ustedes que son gestores de talento humano, que puedan aplicar una programación neurolingüística primero desde el interior de uno, comprendiendo nuestros comportamientos, nuestra manera de actuar, rompiendo con ciertos paradigmas que es importante que lo hagamos a fin de poder generar ese rapport o empatía con otras personas que tienen su bagaje, que tienen su cultura, que tienen sus valores y que dentro de la gestión del talento humano es una de las competencias importantísimas para un profesional en esta área. Espero que sea de mucha utilidad esta clase.